Ley número 1. La ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. A menudo comienzo mis conferencias sobre liderazgo explicando la ley del tope, porque esta ayuda a la gente a entender el valor del liderazgo. Si usted puede asirse de esta ley, podrá visualizar el impacto increíble del liderazgo en cada aspecto de la vida. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Cuanto más alto está su nivel de liderazgo, tanto mayor es su eficacia. Por ejemplo, si su liderazgo obtiene una puntuación de 8, su eficacia no puede obtener más de 7. Si su liderazgo es únicamente de 4 puntos, su eficacia no es más de 3. Su capacidad de liderazgo, para bien o para mal, siempre determina su eficacia y el impacto potencial de su organización. Permítame referirle una historia que ilustra la ley del tope. En 1930, dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice se mudaron de New Hampshire a California en busca del sueño americano. Acababan de salir de la escuela de bachillerato y eran muy pocas las oportunidades que había en su pueblo natal. Partieron rumbo a Hollywood, donde finalmente encontraron empleo en un estudio de cinematografía. Después de un tiempo, abrieron un teatro en Glendale, una ciudad a 5 millas al noroeste de Hollywood. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no les fue posible hacer que el negocio resultara rentable. Los hermanos tenían un fuerte deseo de triunfo, de modo que siguieron buscando mejores oportunidades para un negocio. Finalmente, en 1937, se les ocurrió algo que sí funcionó. Abrieron un pequeño restaurante Ryan en Pasadena, al este de Glendale. La gente del sur de California se había hecho muy dependiente de sus autos y la cultura estaba cambiando para adaptarse a esta realidad, lo cual incluía los negocios. El pequeño restaurante Ryan de Dick y Maurice resultó un éxito extraordinario, y en 1940 los hermanos decidieron mudar sus operaciones a San Bernardino, ciudad a 50 millas al este de Los Ángeles, donde la clase trabajadora experimentaba una prosperidad repentina. Construyeron una instalación más grande y expandieron su menú de salchichas, patatas fritas y gaseosas para incluir emparedados de carne y cerdo a la barbacoa. El negocio floreció, las ventas anuales llegaron a $2,000 y cada hermano recibía una ganancia de $50,000 cada año, suma que los colocó en la élite económica de la ciudad. En 1948, la intuición les dijo que los tiempos estaban cambiando e hicieron modificaciones a su negocio. También aumentaron la eficiencia del proceso de servicio, redujeron su menú y se concentraron en vender hamburguesas. Redujeron los costos y el precio a los clientes y también crearon lo que llamaron el sistema de servicio rápido. La cocina se convirtió en algo así como una línea de ensamblaje, en la que cada persona se concentraba en servir con rapidez. La meta de los hermanos era servir la orden de cada cliente en 30 segundos o menos. Y tuvieron éxito. A mediados del decenio de los 50, el ingreso anual llegó a $350,000 y ya para entonces Dick y Maurice recibían cada uno una ganancia anual de $1,000. ¿Quiénes eran estos dos hermanos? Sus nombres eran Dick y Maurice McDonald. Así es, los fundadores de las hamburguesas McDonald. Ellos habían ganado el premio gordo norteamericano. Y el resto, como se dice, es historia. ¿No es cierto? Incorrecto. Los McDonald no llegaron más lejos porque su débil liderazgo puso un tope a su capacidad de triunfo. Es muy cierto que los hermanos McDonald tenían su futuro económico asegurado. Su restaurante era uno de los más rentables en todo el país. La genialidad de los hermanos consistía en el servicio al cliente y la organización de la cocina. Este talento contribuyó a la creación de un nuevo sistema de servicio de comida y bebida. De hecho, ellos fueron tan conocidos en los círculos de servicios de alimentos que la gente comenzó a escribirles y a visitarlos de todas partes del país para aprender más de sus métodos. Llegaron a un punto en que recibían 300 llamadas y cartas cada mes. Esto les dio la idea de lanzar al mercado el concepto McDonald's. Fue una forma de hacer dinero sin tener que abrir ellos mismos otro restaurante. Comenzaron a poner en práctica esta idea en 1952, pero el esfuerzo resultó un fracaso catastrófico. La razón fue muy simple. No tenían el liderazgo necesario para aplicar la idea en forma eficaz. Dick y Maurice eran buenos propietarios de restaurantes. Sabían cómo dirigir un negocio, crear sistemas eficientes, reducir costos y aumentar las ganancias. Eran gerentes eficientes, pero no eran líderes. Sus patrones de pensamiento pusieron un tope a lo que hubieran podido hacer y llegar a ser.
en la cumbre de su éxito, Dick y Maurice se hallaban exactamente contra la ley del tope. Entonces, en 1954, los hermanos cerraron un trato con un hombre llamado Ray Kroc, quien sí era un líder. Tan pronto visitó el negocio, tuvo la visión de su gran potencial. Pudo ver en su mente al restaurante en toda la nación, en cientos de mercados. Al poco tiempo cerró un trato con Dick y Maurice y en 1955 creó McDonald's System Incorporated, llamado posteriormente McDonald's Corporation. Kroc inmediatamente compró los derechos a una franquicia a fin de poder usarla como modelo y prototipo para vender otras franquicias. Entonces comenzó a formar un equipo y a dirigir una organización para convertir a McDonald's en una entidad nacional. Y en 1961, por la suma de $2.7 millones, Kroc compró los derechos exclusivos de los hermanos McDonald y procedió a convertir la compañía en una institución norteamericana y en una entidad mundial. El tope en la vida y el liderazgo de Ray Kroc era obviamente mucho más alto que el de sus predecesores. En los años que Dick y Maurice McDonald habían intentado otorgar la franquicia de su sistema de servicio de comida, solamente pudieron vender el concepto a 15 compradores y solo 10 de estos realmente abrieron restaurantes. Por otra parte, el tope de liderazgo en la vida de Ray Kroc iba por las nubes. En 1955 y 1959, Kroc tuvo éxito en la apertura de 100 restaurantes. 4 años después, había 500 McDonald's. Hoy, la compañía ha abierto más de 21,000 restaurantes en no menos de 100 países. La capacidad de liderazgo, o más específicamente, la falta de capacidad de liderazgo, fue el tope de la eficacia de los hermanos McDonald. Creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo, pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo solo produce una eficacia limitada. El impacto de una persona representa solo una fracción de lo que podría ser si ésta tuviese un buen liderazgo. Cuanto más alto desee escalar, tanto más necesita el liderazgo. Cuanto más sea el impacto que desee causar, tanto mayor influencia necesitará. Donde quiera que mire, usted podrá encontrar personas inteligentes, talentosas y exitosas que solo llegan hasta allí debido a las limitaciones de su liderazgo. Por ejemplo, cuando Apple inició operaciones a fines de los años 60, Steve Wozniak era el cerebro detrás del computador Apple. Su tope de liderazgo era bajo, pero ese no era el caso de su socio Steve Jobs. Su tope era tan alto que erigió una organización de categoría mundial y le dio un valor de 9 cifras. Ese es el impacto de la ley del tope. Hace algunos años conocí a Don Stephenson, presidente de Global Hospitality Resorts Incorporated de San Diego, California, una compañía internacional de asesoría y consultoría en servicios de hospitalidad. Durante el almuerzo le hice preguntas acerca de su organización. En la actualidad es consultor principalmente, pero al comienzo había asumido la administración de hoteles y centros de turismo a los que no les iba bien económicamente. La compañía supervisaba muchas instalaciones excelentes, como la Costa en el sur de California. Don dijo que cuando ellos asumían la administración de una organización, siempre comenzaban haciendo 2 cosas. Primero, capacitaban a todo el personal para mejorar su nivel de servicio a los clientes. Y segundo, despedían al líder. Cuando él me dijo eso, al principio me sorprendí. ¿Siempre lo despiden?, pregunté. ¿Todas las veces? Sí, dijo él. ¿No hablan primero con la persona para ver si es un buen líder?, pregunté yo. No, respondió él. Si fuera un buen líder, la organización no estuviera en el caos en que está. Yo pensé, por supuesto, es la ley del tope. Para alcanzar el nivel más alto de eficacia, usted debe elevar el tope en una forma u otra. La buena noticia es que el despido del líder no es la única forma. Así como enseño en mis conferencias que hay un tope, también enseño que usted puede elevarlo. Pero eso es el tema de otra ley de liderazgo.